Mexicano para la Competitividad. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Gracias por coincidir esta tarde. En materia de adjudicaciones directas, ¿cómo va esta administración federal, Fernanda? Pues mira, el tema de las adjudicaciones directas es algo que trasciende administraciones, pero pues es una de los temas que hemos monitoreado en el IMCO pues ya desde hace algunos años, y con el último dato que hacemos del análisis anual, pues tenemos que este proceso, este tipo de procedimiento riesgoso persiste, y en términos de porcentaje, pues representa 41% del monto adjudicado en todas las instituciones a nivel federal, poco más de 260 instituciones a nivel federal. Hay un 41% del monto que todavía se destina a procesos de adjudicación directa, un poquito más alto a procesos de licitación, es decir, a los concursos, pero todavía un nivel alto con respecto a algunos años anteriores, como en 2018 o 2017, donde estaba por ahí de los 30%, ahora pues ya sube y alcanza en 2020 un récord histórico. En buena medida sabemos que la pandemia influyó en la compra de medicamentos, en la compra de insumos de manera rápida. La adjudicación directa es la mejor o la forma más eficiente o rápida de hacerla, pero en 2021, aunque disminuyó, todavía es un porcentaje alto, con este 41% de los más de 400,000 millones de pesos gastados en compras públicas por el gobierno federal. Es decir, la pandemia disparó las adjudicaciones directas, pero esta tendencia ha continuado, es decir, la tendencia al alza ha continuado con las adjudicaciones directas, aun cuando ya la pandemia no representa pues la emergencia que tanto en 2020 como en parte 2021 significó. Así es, en 2020 vimos un porcentaje histórico que no se había visto desde que había registros en Compranet, en el sistema de compras federales, que fue de 43%. 43% del monto de más de 400,000 millones de pesos se destinó a través de procesos de adjudicación directa, y pues esta elemento podía relacionarse con, aumentaron también las compras, hubo más procesos y hubo muchos a través de adjudicación directa. Recordemos que en 2020 permitió el gobierno federal que las instituciones de salud no tuvieran compras a través de concursos. Ahora en 2021 este porcentaje disminuyó a 41, como te mencionaba, pero pues es todavía un nivel alto comparado, por ejemplo, con 2018, donde veíamos que el porcentaje era de 36%. Entonces, el nombre de la adjudicación directa y, por ejemplo, de la invitación restringida son procesos de excepción a la licitación pública, y por excepción se refiere a que la regla siempre debe ser, o en la medida de lo posible deben tratar de hacerse las licitaciones públicas, y ante alguna excepción, algún caso fortuito, entonces se opta por una adjudicación directa. En este momento el 41% no nos habla de un proceso de excepción. Hay variaciones entre instituciones, ¿no? Algunas que gastan más o menos por este tipo de procedimiento, pero a nivel nacional, en las instituciones federales, pues no es un proceso de excepción, sino que todavía se mantiene como una regla de contratación. Sí, ¿qué áreas del gobierno son las que compran más de esta forma, a manera de adjudicar directamente las compras? Pues ahí también en algunas instituciones se puede ver mayor o menor medida este proceso. En el índice de riesgos de corrupción, que es una medición que utilizamos en el IMCO justo para analizar este tipo de prácticas, vemos que el INSABI, por ejemplo, es una de las instituciones federales que más compras hace a través de adjudicación directa. También está Birmex, ¿no? Laboratorios y Reactivos de México, Biológicos y Reactivos de México, son sobre todo estos institutos de salud, pero también hay otras como Segalmex o Diconsa, donde el porcentaje de adjudicación directa aumenta, rebasa el 80% del monto a través de este tipo de procesos. Y lo que es importante analizar, pues ya no solo es el monto, sino las justificaciones, ¿no? Porque como bien pues lo dice la ley, se permite la adjudicación, pero debidamente justificada, y hay un porcentaje ahí que es el elemento de riesgo donde más nos debemos enfocar, o esa sería la propuesta, que son aquellas adjudicaciones directas que se justifican bajo seguridad o peligro, caso de fuerza mayor, ¿no? Aquellos
insumos o servicios que no se pueden adquirir por licitación pública porque se justifica que pueden poner en peligro la salud, la economía o la seguridad del país. Ahí hay un 14% del monto en 2021 que fue a través de este elemento, que muchas veces no queda claro a qué se debe esta circunstancia que podría poner en peligro al país o a la adquisición de los mismos bienes. Sí, y curioso que las dependencias que nos citas, Fernanda Bendaño, coordinadora anticorrupción del IMCO, son dependencias que han estado envueltas en escándalos de corrupción, o por lo menos que ha señalado la Secretaría de la Función Pública que hay investigaciones que han sido objeto de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y también de reportajes de investigación periodísticos en materia anticorrupción. Me refiero a Segalmex y Diconsa, también a Birmex. Y ni se diga Insabi en el tema de lo poco eficiente que fue el Insabi, al grado de que pues ya desapareció el Insabi, ahora es IMSS Bienestar, el sistema de salud que está cubriendo a los mexicanos en el tema de la adquisición de medicamentos. Es decir, llama la atención que las dependencias que más adjudican directamente son las que tienen más escándalos de corrupción. Eso que mencionas es clave. Al final estos datos, esta evidencia de poder mapear a las instituciones, pues no solo nos ayuda a nosotras, organizaciones de la sociedad civil o los medios, sino que podría ser un insumo para las mismas instituciones o la auditoría. En este caso, como bien lo decías, Insabi, Birmex, Diconsa, Segalmex dieron algunas alertas de riesgo en la adjudicación de contratos que podrían ser el elemento de auditoría y de muestra tanto para la Auditoría Superior de la Federación como para la Secretaría de la Función Pública. Y además es importante cuando este tipo de procesos que no favorecen la competencia, que pueden surgir o tener riesgos de decisiones discrecionales, se junta también con un elemento de opacidad, con falta de transparencia. Y aquí también con los datos del índice de riesgos de corrupción, algo que llama la atención es la unión. En el caso del Insabi, un poco más del 50% de los contratos en 2021 no tenían un enlace funcional a la página de compras. Entonces, una mezcla entre adjudicaciones directas que pueden ser debidamente justificadas, pero si estas no tienen un enlace para consultar los documentos, pues aumenta también la falta de transparencia y con ello el riesgo de corrupción en cada una de estas contrataciones. Sí, Fernanda, ¿hay un porcentaje ideal de adjudicación directa? Es decir, ¿hay un techo que no debiera rebasarse como porcentaje del total de compras que realiza un gobierno? Pues en la ley no lo establece así. Hay un porcentaje que en términos de los montos de adjudicaciones que son por montos pequeños, ¿no? Aquellas que no rebasan poco más de los 500 millones de pesos, pues esas deberían estar por abajo del 30% del presupuesto de la institución. Todavía es un porcentaje que se ha discutido en la Secretaría de la Función Pública si debería ser menor o mayor, pero cuando hablamos de todas las adjudicaciones directas, ninguna ley establece un umbral, pero lo que sí establece muy claramente la ley de adquisiciones o la ley de obra pública es que la regla de contratación es la licitación pública y las adjudicaciones directas debidamente fundamentadas se pueden hacer en caso de que una licitación no sea la mejor opción para la institución o el Estado. Sí. Las otras formas de comprar son vía licitación. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué diferencia hay entre una adjudicación directa, que bueno, el mismo concepto lo explica, y una licitación? Pero ¿qué diferencias hay para que la audiencia tenga claridad entre una metodología para comprar y el otro método para comprar? Pues mira, la licitación pública en términos muy generales es un concurso, es una convocatoria abierta donde pueden participar a veces las empresas o proveedores nacionales y en otras ocasiones se abre hasta el mercado internacional. Ese es el proceso que es más eficiente, al mismo tiempo más deseable, que toma tiempo, no son varios meses en la contratación, pero que siempre va a ser un proceso abierto para que participen ciertos proveedores e incluso algunas pymes o mipymes. La adjudicación directa, como su nombre lo dice, no es un concurso, es una contratación que se hace a un proveedor o a algunos proveedores con base en ciertos criterios que decide la institución, cotizaciones, algunos precios, proveedores que son previamente asignados por la institución y entonces se determina que es el mejor proveedor o la mejor opción y por lo tanto se asigna directamente el contrato. En términos, y muy rápidamente, de la ley o el solo proceso de adjudicación, pues no hay ningún problema con asignarlo.
pero el tema está cuando este es uno de los mecanismos donde más riesgos o más vulnerabilidades a la corrupción hay, ya que se pueden tomar decisiones discrecionales, donde no hay selección con base en criterios de competencia o criterios de eficiencia, y en cambio se puede seleccionar a un proveedor que no provea las mejores condiciones. Es por eso que siempre ponemos el foco en las adjudicaciones directas, no porque todas sean corruptas, sino porque es el mecanismo con el que se puede llevar a cabo procesos de corrupción o esquemas de corrupción de la manera más fácil y al mismo tiempo sin tantos controles. Este mecanismo de la adjudicación directa tiene candados, es decir, el comprador, que es el gobierno o la dependencia, quien compra, tiene que por lo menos buscar 3 opciones o de manera discrecional elige al proveedor en una sola persona física o una sola persona moral. No, hay 2 condiciones fundamentales en una adjudicación directa o en su caso en una invitación a cuando menos 3 proveedores. Una es la investigación de mercado, analizar cuántos proveedores podrían proveer el bien o el servicio en las condiciones que la institución lo requiere, y con base en esa investigación de mercado puede solicitar una cotización y entonces seleccionar al proveedor, ya sea 3 o 5 máximo proveedores, no se abre a todo el mercado. Y la segunda condición, que es fundamental y en algunos casos todavía pues falta, es justificar por qué se optó por ese tipo de procedimiento, ya sea porque es un monto pequeño, ¿no? Se requieren papelería, es un monto pequeño, adjudico directamente, pone en riesgo el contrato o pone en riesgo algún tipo de seguridad, alguna cosa de economía, o es un solo proveedor en el mercado y por lo tanto no lo puedo abrir. La institución debe hacer una investigación de mercado y justificarlo con base en los criterios que están en la ley de adquisiciones, y solo así se podría hacer una adjudicación directa. Sí, el hecho de que el gobierno federal haya decretado que hay obras prioritarias que son de carácter de seguridad nacional, ¿justifica el hecho de no hacer licitaciones? Y no solo eso, ese es el primer elemento que podría entonces optarse por una adjudicación directa o varias adjudicaciones directas. El riesgo o el segundo riesgo de ser obras o proyectos de infraestructura de seguridad nacional tiene que ver con los mecanismos de control que hay en la misma ley de adquisiciones o en la ley de obra pública, que no queda claro si todos le van a aplicar a estas obras que se determinen por seguridad nacional, y además dentro de estos controles establece la publicación de información. Aquellas obras que estén en seguridad nacional no tienen por qué publicar conforme se va llevando a cabo el proceso de compra en las plataformas a nivel federal o en las plataformas de transparencia, ya que es un proceso que se lleva está exenta de ese tipo de condiciones de publicación en los portales, y por eso implica un riesgo no solo de falta de competencia, sino también que ya no hay ningún mecanismo que asegure que se van a transparentar, al menos con los criterios que sí cuentan algunas otras obras o algunos otros proyectos que no son de seguridad nacional. Sí, hemos hablado del gobierno federal, en particular el gobierno federal, sobre el tema de adjudicación directa. ¿Cómo están los gobiernos locales? ¿Manejan un porcentaje similar gobiernos estatales y gobiernos municipales en materia de licitación, en materia de adjudicación directa? Pues fíjate que en el caso de las compras, sobre todo a nivel estatal, que es donde más podemos analizarlo con la información que hasta ahora el IMCO tiene, el fenómeno de la competencia no es el principal riesgo en materia de las compras estatales, sino la falta de transparencia. Recientemente publicamos un estudio sobre las compras estatales, y lo que nos limitaba justo el análisis de riesgos, el análisis de está favoreciendo o no la licitación, estás adjudicando a proveedores riesgosos o a proveedores que están sancionados, es que no están cumpliendo con la ley de transparencia para publicar las compras en la misma plataforma, que es este sistema donde van a estar todos los estados por obligación. Encontramos que solo 52% de las instituciones estatales publicaron sus compras. Entonces, este es un primer reto para decir, ¿se favorece o no la competencia? Porque a pesar de que publican las compras o deberían publicarlas, pues todavía hay un vacío de información, y una vez que empezamos a analizar las compras estatales, lo que encontramos principalmente es que la documentación, las variables para poder hacer este tipo de cruces están pues todavía fragmentadas y con una homologación pues prácticamente nula, lo que
limita el análisis de riesgos. El principal análisis fue a través de los mecanismos de transparencia o falta de transparencia, pero en términos de competencia no es un factor o una bandera roja como lo es a nivel federal, con mayor información y mayor volumen. Fernanda Avendaño, coordinadora de anticorrupción del IMCO, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta conversación. Estamos en contacto, si te parece, para futuras conversaciones. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Continuamos con más en 2 minutos.